Dice uno de los fragmentos de Pa' que sepan cómo soy, que tan generosamente nos ha dado Florencia Aroldi, el compositor, el flaco Aroldi, gran poeta. Tome nota de la gilada que hoy va a dar cátedra a un varón. Señoras y señores, con ustedes, el gran maestro Enrique Papatino, actor, director. Bueno, a sacarse el sombrero y a disfrutar, Enrique querido. Bienvenido a Pa' que sepan cómo soy. ¿Cómo estás, querido? Después de esa introducción, todo va a quedar chico. Cualquier cosa que diga va a sonar una boludez. No, cualquier cosa que usted diga va a quedar, va a ser usado en su contra. Mire, fui a ver hace un tiempo El arte de esgrimir, me pareció una obra genial. Eh, Me gustaría que comencemos hablando de eso. Sé que tenés otra obra que se va a estrenar dentro de poco, pero El arte de esgrimir está en cartelera. Sí, correcto. Está en cartelera desde el año pasado. El año pasado hicimos 3 meses de funciones, llenas, por suerte, todas. Y o Sí, no, sí, no tanto por soy suerte, hubo testigo, soy mucho testigo. trabajo para que así fuera. Y este año llevamos ya 3 meses de funciones, también llenas, y estamos muy felices por esa circunstancia. Y bueno, nos está yendo muy bien. Pero qué es lo que, Enrique, para vos? Yo estuve en el teatro, se genera una tensión ahí. Eh, Contá un poquito de qué se trata, brevemente, pero me gustaría más también para vos, como eh, el autor de la obra, ¿qué pensás que se genera ahí? Porque muchas veces uno escribe algo y recién al tiempo se da cuenta, mirá lo que escribí acá, lo que pasó acá, mirá el público cómo se tensa, se ríe. Es un enfrentamiento entre un periodista y... Y un militar. Bueno, me estás haciendo dos preguntas. ¿Qué es parte de Gremio? A mí, ¿no? Sí. ¿De qué manera la percibí yo? ¿Cómo fue que se generó eso con el público? Bueno, son dos cosas distintas. El arte de Grimir es una obra que habla de un enfrentamiento, de un duelo con espadas, un duelo a muerte, pero paradójicamente ocurrido en 1968, es decir, ayer, si lo pones a pensar en términos de duelistas, es ayer. Eh, entonces, la circunstancia de que un periodista se enfrente a un militar en 1968 en un duelo a muerte de espada, ya era por sí mismo una provocación, ¿no? Esto fue una nota del diario que encontró Emiliano Samar, y Eso es lo que te entonces iba a preguntar, Enrique. Es una ficción que surge de... ¿Y vos solés trabajar solés ficcionalizar después de un trabajo de investigación o no? ¿O es la primera vez? ¿O este tema en sí, particular? no, no es la primera vez. Yo escribí durante un tiempo, entre 2004 y 2010 más o menos, escribí 4 obras históricas, que las llamo así porque los personajes son, en orden de aparición, San Martín en la primera, Castelli en la segunda, Moreno en la tercera y Belgrano en la cuarta. Es decir, No te queda cuatro otra. tipos que a mí me interesaban mucho Claro. y cuya historia ha sido malversada por Mitre y los que vinieron después. Entonces, me parecía muy interesante entrar en la historia de ellos, pero no en la historia necesariamente política, Ajá. aunque inevitablemente eso iba a ocurrir, sino en quiénes eran ellos y qué era lo que tenían pensado para nosotros y qué ocurrió finalmente, ¿no? Claro, Que era muy diferente de eso. claro. Entonces esa dicotomía, la historia de los dos modelos de país y demás, siempre me atrajo. Y me atrajo meterme ahí, pero no ya como personajes históricos, como personajes de, de bronce, de cera, o como fuera, sino ya como seres humanos que van al baño igual que nosotros y que se angustian y que la pasan mal, ¿no? Y particularmente estos 4 tipos la pasaron muy mal. En particular los 3 últimos, ¿no? Entonces bueno, obviamente esto fue creciendo junto conmigo como dramaturgo. Entonces, obviamente la última, que es la de Belgrano, creo que es la más lograda, esa se estrenó en el Cervantes, lo Ujú, dirigió sí, Hugo en el Gil. Cervantes, es verdad. Eh, pero bueno, el hecho de tomar episodios de la realidad y transformarlos en un hecho teatral es un accidente igual al de tomar un episodio de un sueño tuyo y transformarlo en un hecho teatral. ¿Por qué? Porque la ficción
finalmente aparece, es decir, no hay ninguna posibilidad de que los personajes que nosotros vemos en la historia, los personajes reales, se transformen en personajes reales también en la obra teatral. La obra teatral es un hecho ficcional y, como decía León Uris, decía que los biógrafos son novelistas bajo juramento. Es decir, no hay ninguna manera de que una biografía se transforme en un hecho real. No hay ninguna manera de que un documental no sea un hecho de ficción, porque hasta el mismo director edita, selecciona el discurso que es lo que a él lo representa, y por lo tanto lo modifica, pero él lo sabe, que todos sabemos que pasa eso. Y hay algo de Borges muy lindo, muy lindo. A En el ver, segundo capítulo de Evaristo Carriego, sí. el tipo dice algo así, no sé si me va a salir, pero dice que un hombre esté contándole a otro cosas y recuerdos de un tercero es una paradoja evidente. Pero ejecutar con despreocupación esa paradoja es la inocente voluntad de cualquier biografía. Genial. Entonces yo creo, genial. Entonces yo creo que esto es lo que nos pasa. Cuando tomamos un hecho real, Sí. es igual que si tomáramos un hecho ficticio que lo leímos en algún lado, que lo dijo alguien, que lo captamos, lo recuperamos de un sueño, milagrosamente lo recordamos del sueño y lo elaboramos, porque después viene la elaboración dramática. Ajá. Y para poder estar, digamos, un espectador, lo último que hace por vos es sentarse en la sala. ¿Cómo es A eso? partir de ese momento se está yendo. Ajá. A ver. Entonces, de la misma manera que puede irse, Sí. se puede ir con la cabeza, se puede levantar e irse. A partir del momento en que se sentó, se está yendo. Y vos lo que tenés que hacer es atraparlo, es tirarle una red y que permanezca con vos. Y para hacer eso es necesario elaborar estrategias dramáticas que permitan que el espectador sea tuyo, se quede con vos, comparta con vos, sea parte del hecho teatral. Y eso no se puede hacer si no traes algo que está relacionado con tu propia manera de comunicarte con los demás, que es tu imaginario, son tus imágenes, es tu forma de ver el mundo, es tu forma de conversar. Entonces, finalmente, no importa si un hecho es real o no, lo que importa es de qué manera vos estás dispuesto a conversar sobre él, ¿no? Y de ahí que viene que todos nosotros cuando contamos una anécdota, a medida que pasa el tiempo, la vamos decorando. Es Van, verdad. van apareciendo otros, Es otros verdad. elementos, Es verdad. incluso otros personajes, incluso la anécdota puede cambiar por Y completo. uno se mejora a sí mismo, ¿no? A mí me gusta mucho que cuando yo le cuento algo a alguien, después lo cuente ese alguien y escucharlo, porque las modificaciones que aparecen a veces son mucho más interesantes que el relato original, ¿no? Genial, es Entonces, verdad. bueno, acá está el asunto de la ficción. La ficción es una construcción artística, es una construcción técnica, pero basada en el imaginario, es decir, en ese cuerpo de imágenes intransferibles, ininterrumpidas en el tiempo que tenemos cuando trabajamos. Entonces, ahí es donde se produce la comunión con el espectador, con el lector. Se produce cuando estamos conversando con él, cuando lo hacemos partícipe de lo que estamos contando. Y eso inevitablemente difiere tanto de la realidad como, si es que nosotros las conocemos, de los hechos históricos, porque incluso los tanto novelistas como los especialistas en historia, están inevitablemente sujetos a su ideología, con lo cual también ese discurso es ficcional. Claro. Esto que digo me ha traído muchos enemigos y me seguirá trayendo, Sí, me pero imagino, por realmente, suerte. realmente es lo que pienso, ¿no? Eh, Entonces, bueno, en todas mis obras hay muchos personajes que existieron. Yo a lo mejor les cambié el nombre, a lo mejor los mantuve en las obras históricas. En París con Aguacero es una conversación entre San Martín y Rossini. mira, Uno se llama el general y el otro se llama el maestro. Es decir, ninguno jamás es mencionado por su nombre. Y esto mismo lo repetí casi siempre. En el arte de esgrimir, para entrar en tema, sí, es un asunto que el periodista radical y era un político bastante importante en zona sur, en Lanús, se llamaba Joliván Biglieri, y él lo que hizo fue este,
se cansó de una serie de agachadas que se mandó Benigno Varela, que era un tipo que había traicionado sistemáticamente a varios presidentes democráticos, entre ellos Ilia, y cuando se metió con Ilia, lo había traicionado también a Perón, sí, y cuando se metió con Ilia, el que era radical, se hinchó las pelotas y dijo, bueno, con este, pues, acá me cansé, y publicó una editorial en un diario local, sí, con una lista de las agachadas del tipo. El tipo se recalentó sí. y lo retó a duelo, ignorando que Vilieri había estudiado en el colegio militar. Vilieri lo retó a duelo y Vilieri eligió la espada. Y entonces se batieron a duelo una incierta mañana de noviembre de 1968. Y lo que ocurrió en el duelo no lo voy a contar si la gente vio No, la pero novela. además ya estaban prohibidos los duelos, Enrique. Y este es un hecho muy importante dentro del, hecho, del episodio dramático, porque tienen que ocultarse de la cana y tienen que ocultarse, tienen que arreglar para que la cana no los joda, no tienen que entrar periodistas, pero en ese momento tenía que venir Onassis a la Argentina, que finalmente no vino. Así que estaban los tipos del New York Times acá, y fueron, como no había nada para hacer, se fueron a Montechingolo, la quinta donde se batieron a duelo, a ver si podían cachar imágenes, y efectivamente cacharon un par de videos un poco inciertos, ¿sí? Pero están colgados ahí en la red. Yo Entonces, te paro un segundo, bueno, Enrique. ¿Sabes por qué? Porque, claro, yo quiero avisarle a las compañeras y los compañeros, los oyentes, que naturalmente cuando yo voy a ir a ver la obra, me puse a investigar un poquito, porque en la especie de sinopsis, de resumen, un periodista y un militar, lo primero que se me vino a la mente fue Rodolfo Walsh. Qué lindo sería que Rodolfo Walsh se batiera, ¿no? Con un. Pero claro, después, entre la historia y lo que fui a ver, la obra que vi, o sea, vi un hecho estético y ahí estoy entendiendo las diferencias que vos estás planteando, porque una cosa es claro, y aparte, vos sabés, esto ya te lo conté a vos comiendo en la esquina, ¿no? En mi trabajo influye mucho Cecilia, mi mujer, porque nosotros hablamos permanentemente y entonces en determinado momento surgió entre nosotros qué pasa si en lugar de hablar solamente del duelo, porque había que destrabar esta obra, ¿cómo haces para meter dos tipos batiéndose a duelo en escena? Había que destrabar eso. ¿Qué pasa si la obra es la vigilia? Es decir, vos llegás a tu casa y le decís a tu mujer, che, mira, me hinché la bola con este tipo, mañana voy a las 6 de la mañana y lo reté a duelo, mañana voy y lo ensarto con un chorrasco de croto y se acabó esto. Pero ¿cómo que te retas a duelo? Sí, sí, no, ya me retó él, va. Mañana me bato a duelo. ¿Cómo que te batís a duelo? Sí, pero te puede matar. ¿Qué me va a matar ese tarado? Dice. Y entonces esa situación, la situación de que se produzca entre ellos una tensión como producto de que él a la mañana siguiente puede morir, despertaba todos los probables conflictos de la pareja y generaba un nuevo duelo, que era un duelo verbal. Y entonces ahí es donde la obra empezó a tomar la forma. La forma era el arte de esgrimir de las distintas maneras que se puede esgrimir, con la palabra, o con la espada, o con las muchas otras maneras en que uno puede escribir algo, ¿no? Entonces, ahí es que el centro del episodio dramático está movido por el duelo, pero no es el duelo. Finalmente el duelo ocurre, como ya sabes, no, no vas a contar, también, no vas a también mediante contar. un episodio dramático, pero no voy a contar cómo termina. No, no, no. Y Así además, que, ya así que que mencionaste la cena, que fue motivo para la publicación de una entrevista que le hice para la agencia Pacurondo. Así que quienes quieran sí, profundizar esta entrevista con Enrique Popatino pueden leer la nota que hicimos en la agencia Pacurondo. Pero hay otra obra, Enrique, que es sí, Don Juan. Ah, qué tema, ¿eh? mirá, el Don Juan, vos mencionaste recién a personas que me rondan la cabeza, como Walsh, Sí, pues podría seguir con Paco Durondo. sí, Hay gente que me da vuelta en la cabeza y yo siempre quisiera hacer algo sobre ellos sí. y me cuesta mucho, ¿no? Me cuesta mucho porque son muy importantes, ¿no? Eh, y, y bueno, y a mí particularmente me llamó siempre la atención la cantidad de Don Juanes que hay en la historia del teatro. Es Ajá. decir, partiendo de Tirso de Molina y pasando por los muy conocidos, los de Zorrilla, de Molière, de Mozart, porque la ópera de Mozart es uno de los También. Don Juanes más impactantes que hay, con libreto de Da Ponte. Y hasta los nuestros, Marechal, por ejemplo, escribiendo Don Juan.
extraordinario, precioso. Y dije, estos Don Juanes, este, siempre andan dando vuelta qué sé yo, por mis lecturas y demás. Hay también, este, las obras terminan hablándonos de cosas que no sabíamos que podían hablarnos. Y entonces, yo andaba dando vueltas sobre esto, siempre estuve, pero jamás se me ocurrió que yo fuera a escribir un Don Juan. Hasta que se presentó la oportunidad, y la oportunidad venía en la mano de mi amigo, el director Gustavo Pardi, y un protagonista, una persona muy importante que quería, aún a su edad, hacer un Don Juan, que es Víctor Decilo, por Laplace. favor, danos esa primicia, te lo pido, por favor. Víctor Laplace. Víctor Y entonces, Laplace, dije, va a ¿qué ser hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Y entonces dijimos, bueno, vamos a escribir un Don Juan, vamos a escribir un Don Juan para Víctor, Sí. y vamos a colocarlo en una situación en la que nunca estuvo, ¿no? En la que no vemos al Don Juan habitualmente, que es viejo, perdido en la cárcel y esperando la muerte, ¿no? Pero no esperando la muerte porque vos fíjate que a los Don Juanes finalmente no se los castiga por libertinos, por mujeriegos, siempre se les busca algo. Por ejemplo, el Don Juan clásico lo mata el comendador y es el comendador el que lo viene a buscar, es decir, es por asesino que lo encanan lo encanan, no, por asesino finalmente el tipo pierde, pero no porque fuera mujeriego. Entonces, en relación a eso y tratando de atravesar esos Don Juanes, de atravesar las ideas de esos Don Juanes, la historia es que el tipo lo meten en cana por hereje, como le pasó a Casanova, en A definitiva, ¿no? Casanova, claro. Hay Al una gran personaje novela de real, de Sándor Máray Casanova. al respecto. Hay una novela de Sándor Máray Sí, 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 claro, sí, gran Sándor novela. Máray. Eh, Y entonces, pero pará, leyendo una un novela segundito, Enrique, pero esto, lo de Víctor Laplace está confirmadísimo. sí, 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 están ensayando. Se estrena el 3 de agosto en la Cooperación, en el Centro Se Cultural de la estrena el 3 de Cooperación. agosto en el... Domingos 19:30. Genial. Víctor Laplace, Antonella Fittipaldi y dirige Gustavo Pardi. Y tenemos un gran equipo de trabajo detrás. Bueno, ahí te pasé la galletilla, ¿no? Pero el asunto es este. Y la gracia es, bueno, ¿de qué manera terminamos de redondear esta especie de homenaje a todos los Don Juanes? Y es desmontando esos Don Juanes. A ver. Es buscando, bueno, este Don Juan, antes de que se escriba cualquier Don Juan, ya presume que lo van a escribir y que van a decir de él primero esto, después esto otro, después Ah, esto sí. otro, después esto otro. Y para terminar de cerrarlo, dije, bueno, habría que escribirlo en verso. Entonces, la travesura termina ahí. Es decir, es una obra compleja, en verso, y con un protagonista de la talla de Víctor, ¿no? Caramba, nada más y nada menos. ¿Qué Que dijo además cuando... es un experto en teatro en verso. Entonces, bueno, nosotros Es muy estamos atractivo el como teatro en gobierno. verso, ¿eh? Es muy atractivo el teatro en verso. Sí, Le aclaro lo para es. que algunos dicen, está en verso, viste que parece una escena de El gusto de los otros, de la película francesa. No, no, Está en no, pero verso. No, no, fluye, no. sí. Es muy atractivo. ¿Qué Y dijo? además existe una música interna que hace que la dramaturgia se organice así. Entonces fluye, es musical, y fluye de una manera particular. También vos podés escribir teatro en verso, teatro en prosa, como fuera, y la obra puede fluir o no, ¿no? Es Claro. decir, no es la forma lo que le permite ser fluida. Enrique, vos sabés que Eh, el Don Juan es un personaje es entrañable. extraordinario, sí. ¿Eh? Es extraordinario. Contanos para vos qué tiene de. Para mí es fascinante siempre el personaje. Mira, Es como a el mí, personaje que nunca pasa de moda, digamos. o sea, vos lo podés encasillar en su rol de mujeriego. Vos podés ver qué pasa detrás de eso, ¿no? ¿Qué pasa detrás? Este, eh, Había una anécdota una persona muy famosa, cuya identidad no voy a revelar, que contaba él mismo, ¿no? Sí, Y decía que estaba sentado en La Paz, tomando café y sí, fumando, sí. y de pronto una mujer le hace un gesto así desde otra Ajá, mesa, ¿no? Un gesto ajá. me olvido que estamos en radio, un Sí, gesto de sí, amable de sí. otra mesa y qué sé yo. Y el tipo dice, mirá, mirá,
¿Cómo me miran, a mi edad, ¿no? Sí. Y, y la mujer lo sigue mirando, sonriendo, hasta que se levanta y se acerca Sí. a la mesa donde está él, en La Paz, al lado de la ventana, ¿no? Ajá. Ya tenemos toda la imagen, ¿verdad? Toda. Y la mujer le dice, vos no te acordás de mí, ¿verdad? Epa. Y él le dice, sorprendido, ¿no? Ajá. Un poco sonriente, Sí. no. Y ella le dice, soy tu primera mujer. No. Bueno, a mí siempre me impactó esta anécdota, Sos de lo y mucho peor. más contada en primera persona por su protagonista, ¿no? Sos de lo peor. Entonces Entonces, dejas ahí entonces, y ¿qué pasa entonces acá? ¿Qué hay detrás de eso? del ¿Qué hay Don detrás Juan. de olvidarte? Claro, ¿qué significa esto? El Don Juan se enoja si le Entonces, dicen mujeriego, ¿eh? Se enoja. No, no le gusta mucho. bueno, este también, ¿eh? Entonces, Claro. la idea fue buscar detrás de eso algo más, algo Producto de estudios que no que psicoanalíticos. justificara, sino que permitiera que nosotros entráramos en la línea del personaje y entráramos a comprender determinadas cosas del contexto, ¿no? Siempre está Y escapando que el le, Don Juan. bueno, ¿qué pasa con este Don Juan? Este Don Juan no escapa. A ver. Este Don Juan no escapa, más allá de que esté condenado a muerte. Este Don Juan es otro. Entonces, no es que no ha sido el que fue, sí lo ha sido, pero ahora pasa otra cosa. Y esto es lo que la obra se atreve a invitar a descubrir. Pero, a ver, la obra se llama Don Juan, el peor de todos. ¿Por Sí. qué? Y te reís. ¿Por qué el peor de todos? Mira, hay un chiste entre nosotros que es, ¿cómo Sí, vamos a ser Don Juan en esta época del Me Too y claro, de pronto empiezan a aparecer, empiezan a ejercer mujeriegos por todos lados, pero ya no son mujeriegos, son violadores, claro, son claro, aprovechadores, claro, o sea, en esta época meterse con el Don Juan, bueno, es complicado, ¿no? Entonces todos pensábamos lo mismo con eso. Entonces, claro. directamente es, bueno, de todos los que estamos diciendo, este es el peor, pero ¿es el peor? ¿Es el peor? Esta es la pregunta que en definitiva se hace la obra. La verdad que ese subtítulo, el peor de todos, lo hemos ido cambiando porque teníamos justamente este temor hasta que dijimos, bueno, si vamos, vamos. No, Hagámoslo, a mí me hagámoslo. parece un acierto, porque cuando uno dice, bueno, el Don Juan ya viene, pero el Don Juan, el peor de todo, inevitablemente se te van cruzando tres, cuatro, ¿viste? Si es el peor de todo, caramba, lo que vamos a ver entonces. Y después es un chiste que hice para mí mismo, que es, hay muchos Don Juanes escritos. Este es el peor de todos. Nah, ya estás actuando de falsa modestia, Pero ¿eh? es un chiste, si alguno lo Claro. agarra, seguramente algún crítico lo va a agarrar. Algún crítico no le guste, Escúchame, lean. qué dijo Víctor Laplace cuando lo leyó? ¿Qué fue lo primero? Le Porque, gustó, claro, sí, ya sé que le gustó, pero ¿qué está te muy dijo? entusiasmado, está muy entusiasmado. Sí, él, por suerte navegó junto con el texto y además yo creo que siempre es muy potente que escriban algo para vos, ¿no? Que alguien se siente a escribir algo pensando en vos, ¿no? ¿Cómo es eso? A Y ver. él, claro, esta obra la escribí pensando en Víctor. Es decir, ya Ajá. primero estaba el elenco y la idea y después estuvo la obra. Y generalmente esas cosas no ocurren en ese orden. No, casi nunca. Entonces siempre es motivador y potente que una persona se ponga a escribir una obra pensando en que la va a actuar sos vos, ¿no? Entonces eso para Víctor es muy potente también. Eh, 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 y además es un profesional tremendo, porque imagínate que nosotros en la primera lectura que hicimos, llegábamos, qué sé yo, estábamos todos, ¿viste? Víctor es un tipo de lo más cordial que existe, nada, es un divino, ¿no? Entonces vos te sentás ahí con él, qué sé yo, y estás con él, qué sé yo, y de golpe empieza a hablar. Y lo que empieza a decir es el texto que está leyendo. Y todo el ambiente hace de baja, claro. y empezás a subirte arriba de lo que dice, al punto de olvidarte que lo que dice lo escribiste previamente, ¿entendés? Es decir, es una persona que es un maestro en el uso de la palabra. Y como yo soy un convencido, desde siempre, de que la acción no es necesariamente todo aquello que se mueve y la palabra es aquello que lo detiene, sino que la palabra es acción. Y este es un axioma
fundamental en el teatro. Que aquel actor que se convence que cuando habla, acciona, es un actor que sabe explotar todas las formas teatrales. Entonces, me acuerdo cuando mi viejo, cuando yo era chico, mi viejo, un experto en cine argentino, ¿no? Y entonces me decía que una película, no, esta película no, porque es muy hablada, ¿no? Y el muy hablada no significaba que tenía mucho texto, y significaba que la película era densa, ploma, aburrida, lenta, pero con una lentitud que no se acompañaba de un esfuerzo estético. Y hay veces en que no era muy hablada, y sin embargo hablaban un montón, pero como, qué sé yo, alguna película de Tiner como La vendedora de fantasía con él. Claro. Unas películas, pero que Mirta Legrand y Alberto Closa. Mira, Mirta Sí, Legrand en su época sí, sí. brillante y Alberto Closa. Imagínate, Claro. nada, se sacaban chispas y la película tiene una cantidad de texto infernal, pero va con un convencimiento de que cada texto es potente, que bueno, deja de ser muy hablada. Bueno, el asunto del hablar es que cuando se habla y eso se transforma en acción, cuando a partir de trabajar con la palabra, de degustarla, de proponer con la palabra, de hacer partícipe al otro con la palabra, se produce la acción, entonces ahí estamos enfrente a un hecho teatral eh, fantástico. Pero Y ahí esto es también, disculpa, ahí también una cuestión de saber escuchar. Dijiste algo tan fascinante. Dijiste en un momento, cuando le estabas dando el texto, cuando Víctor Laplace estaba con el texto, que empezó a recitar y literalmente dijiste, y te subías arriba de lo que decía. Te subías exacto, arriba de lo que... Esa exacto. imagen, subirse Es un arriba de lo viaje. que se dice. Es un viaje. Yo eso lo percibí con total claridad hace, voy a decir, 40 años. Un día que lo fui a ver a Alfredo, Alcón, y y, bueno, era un recital de poesía que se llamaba Herramientas, 40 o más años, ¿no? Este, y, y empezó a hablar, y me di cuenta que estaba viajando, yo estaba subido como si la palabra fuera un botecito, y yo estaba navegando en eso que él decía, ¿no? Y esta es la sensación que tuve cuando empezó a hablar Víctor el otro día, ¿no? Cuando empezaron los ensayos, hace un par de meses. Que justamente yo no podía subirme a lo que él decía, al punto tarde de olvidarme que el autor del texto era yo. Qué maravilloso. Don Juan, el peor de todos. Que va a estar, ¿lo repetimos, por favor? Va a estar los domingos a las 19:30 en el Centro Cultural de la Cooperación, ahí en Corrientes y entre Paraná y... No, entre Montevideo y Rodríguez Peña. Y Rodríguez Peña. Eh, sí, Don va Juan, a estar el los peor de domingos todos. a las 19:30 en la Cooperación. Y a partir del 3 de agosto, A partir de ahora, a partir del 3 de agosto. pronto. Maestro, le mando un abrazo grande. Usted sabe cuánto lo admiro. Sí, sí, ha sido un gran placer. Ha sido un gran placer. Para que sepan cómo Igualmente. soy, Enrique Papatino, señores y señoras, te mando un abrazo, querido.